Recuerdo una historia hace unos años de haber escuchado de un amigo que fue a Guacamayas, Michoacán, y él estaba tocando con un grupo musical y estaban en la plaza de Guacamayas por predicar acerca de Cristo. Pero antes de predicar estaban cantando una canción, y esa canción viejita decía: el fin del mundo se acerca ya, tun, 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 tun. Y estaban tocando la canción, y justo, historia verídica, justo al terminar la última nota de la canción, está colocando la guitarra en su lugar y que empieza a temblar. Un temblor así, pero de los que te tumba, ¿no? Y toda la gente empezó a gritar, empezó a llorar. Muchos se arrepintieron en ese momento porque pensaban que el fin del mundo se acercaba ya. Y bueno, yo sé que hay muchas películas acerca del fin del mundo, películas apocalípticas, hay muchas cosas, mucha información en el mundo acerca del fin, de cómo será, mucha especulación. Yo recuerdo de niño, con mi papá visitamos a un predicador paralítico, pero él tenía un programa de radio, aunque no podía moverse, él grababa programas de radio y podía predicar a mucha gente aquí en México, y lo visitamos y estábamos conversando, y recuerdo que mi papá y él estaban conversando de un libro que acababa de salir. Yo estaba chiquito, y decía ese libro, el título del libro: 88 razones por lo cual Cristo regresa en 1988. Ya te imaginarás, esto fue en el 88, pero como no regresó en el 88, el autor del libro publicó una nueva versión llamada 89 razones por la cual Cristo regresa en el 89, o el rapto sucede o algo así. Y obviamente eso no sucedió, porque ahora estamos en 2025 y aún no ha sucedido. Yo tenía mucho temor de joven, a los 10 años, del fin del mundo. Y yo no sé dónde nació ese temor, pero recuerdo como si fuera ayer. Estábamos en el carro, mi mamá adelante con su amiga, había una luna llena y estaban hablando del fin del mundo. ¿Y será el fin? Y yo acá atrás bien asustado, no puede ser. Y bueno, a través del tiempo, yo creo que eso me llevó a arrepentirme y a confiar en Jesucristo. Pero el fin sí es algo real. Pero ¿cómo será? ¿Cómo será el fin? 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, en un momento lo vamos a leer, pero en esta serie de 4 domingos estamos enfatizando 4 cosas que van a suceder cuando sea el fin del mundo, ¿sí? La primera es: Cristo viene. ¿Puedes decir conmigo: Cristo viene? Cristo viene. Muy bien. La segunda es: todos resucitan, todos van a resucitar de la tumba. La tercera: habrá un juicio o recompensa, dependiendo si uno es creyente o no es creyente. Y la cuarta cosa es eternidad, cielo o infierno, o nuevos cielos y nueva tierra y lago de fuego, como lo quieras llamar. Son las 4 cosas principales. Normalmente entre cristianos, cuando se habla del fin del mundo, se habla del Armagedón, se habla de la gran tribulación, se habla del rapto, pero las cosas principales giran alrededor de la segunda venida de Cristo Jesús. El evento de los eventos es: Cristo viene. Ese es el evento que se proclama, el evento que se anuncia en la Biblia. Pero ese evento de la segunda venida de Cristo Jesús desencadena las otras 3 cosas que van a pasar. Todos resucitan, todos serán juzgados o recompensados, y todos pasarán a la eternidad. Entonces, como hace 15 días hablamos de la segunda venida de Jesucristo, y vimos que la segunda venida de Jesucristo va a ser algo visible, poderoso, repentino, inesperado, y todo ojo lo verá. No habrá confusión. ¿Llegó o no llegó? No, todos van a saber que Cristo Jesús vino por segunda vez. La primera vez vino en humildad, se humilló a sí mismo, dice Filipenses, y Él se hizo bebé, se encarnó, Él fue a la cruz por nosotros, resucitó de los muertos. Pero la segunda vez que venga Jesucristo, vendrá, dice la Biblia, con poder y con gloria, como un trueno, un relámpago del oriente al occidente, con autoridad, con poder, con gloria, con majestad. Esa va a ser la segunda vez que venga, y va a ser inconfundible, no va a haber duda. Pero cuando Cristo venga, todos van a resucitar. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de los muertos. Tú vas a resucitar de los muertos. Nuestros antepasados van a resucitar de los muertos. Los que han sido
muertos en el mar van a resucitar de los muertos. Los que han sido sepultados en una tumba resucitarán de los muertos. Los que han sido cremados y su ceniza esparcida a los cuatro vientos van a resucitar de los muertos. Todo ser viviente que ha vivido, todo humano que ha vivido desde el principio de la historia, va a salir de la tumba. ¿Qué dice la Biblia acerca de la resurrección de los muertos cuando venga el fin del mundo o cuando venga Cristo Jesús? ¿Y qué tiene que ver con nuestras vidas el día de hoy? Dice 1 Corintios 15:20, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, Adán es nuestro antepasado que pecó, que desobedeció a Dios y a través de él entró el pecado al mundo. Pero dice, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin. ¿Sí vieron eso? La resurrección de los muertos sucederá cuando Cristo venga. Y después todos van a resucitar y entonces vendrá el fin. Cuando Cristo venga y todos resuciten, ahí va a ser el fin. Y dice aquí, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, y después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Cristo está reinando en este momento y todos sus enemigos están siendo puestos debajo de sus pies. Pero el último enemigo que va a ser derrotado es la muerte. En otras palabras, después de que Él regrese y después de que todos resuciten de los muertos, ya no habrá más muerte. O más bien, ya nadie más va a morir y ser sepultado. Hay una cosa que se llama la segunda muerte, pero es como estar vivo perpetuamente en un lago de fuego. Ese es el infierno y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero no va a haber más muerte porque Él la va a derrotar. De hecho, Él derrotó la muerte. Ahora, esta esperanza de los muertos, de la resurrección de los muertos, es algo que ha existido en la conciencia de los creyentes, pero que Cristo vino a que conociéramos en verdad. Dice la Biblia, no lo vamos a leer, pero te animo a que leas todo 1 Corintios 15, porque habla de la resurrección de los muertos. Escucha, si no fuera por la resurrección de los muertos, nuestra fe, esta creencia que tenemos, sería vana, sería falsa, y nosotros seríamos los más dignos de lástima. Eso lo dice 1 Corintios 15. Nuestra fe sería vana si no fuera por la resurrección de Jesucristo. Y la prueba de que todos van a resucitar es que Cristo resucitó. O sea, la garantía de que habrá una resurrección está en que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Estamos perdiendo el tiempo. Esta solamente es una filosofía, un pasatiempo, y no valdría la pena dejar todo para seguir a Jesús. Creer en Jesucristo, caminar con Él, confiar en Él para nuestra salvación. Todo eso sería falso, vano, y seríamos dignos de lástima. Pero si Cristo resucitó y nosotros confiamos en Cristo Jesús, nuestra fe no es vana, no es falsa, y no somos los más dignos de lástima. Nuestra fe es algo vivo, nuestra fe vale la pena y nuestra fe tiene mucho valor. Y todo es porque Cristo resucitó. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Cuando Cristo Jesús se hizo hombre, Él se vistió de humanidad así como nosotros, de carne y sangre. Entonces, cuando Cristo es sepultado y resucita al tercer día, la Biblia lo llama aquí primicia de la resurrección. Él es el primer fruto de la resurrección. Otras partes de la Biblia, en Apocalipsis 1 y en 1 Corintios, lo llama el primogénito de la resurrección. En otras palabras, el hecho de que Él haya resucitado es nuestra señal y garantía de que nosotros vamos a resucitar. Y uno diría, bueno, ¿en qué es diferente la resurrección de Jesús a los otros que resucitaron milagrosamente en los evangelios? Hay algunos casos donde algún muerto resucitó y volvió a la vida. La diferencia es esta. Tanto Lázaro en Juan 11 como los demás que habrían muerto, que resucitaron, en realidad estaban solo volviendo a la vida.
pero estaban volviendo al mismo cuerpo y a la misma naturaleza pecaminosa que tenían antes de fallecer. ¿Estás conmigo? Pero cuando Cristo resucita, resucita no con un cuerpo que está por fallecer, o decayendo, o envejeciendo, sino un cuerpo glorificado, eterno, permanente, perfecto. Y nosotros, todo ser humano en la faz de la tierra, los buenos, los malos, los justos y los injustos, los creyentes y los no creyentes, todos van a resucitar de los muertos y van a ser revestidos de un cuerpo eterno, pero físico. ¿Ok? Nosotros, no existe un limbo allá en el cielo, ni tampoco existe un purgatorio. Bueno, existe un purgatorio, se encuentra en Michoacán, es un pueblito. Pero fuera de ese pueblo no existe purgatorio. Nada más hay un lugar en la presencia de Dios y un lugar fuera de la presencia de Dios. Así es. En esta vida se decide dónde vamos a pasar la eternidad. Por eso es tan importante hablar del fin. Uno diría, ¿por qué me asustas? No, este no es motivo de susto. Este es motivo para alegrarnos, para que sepamos que tenemos un futuro y una esperanza. Y estas luchas que estamos viviendo en este momento no son eternas, no son para siempre. ¿Cómo será ese cuerpo glorificado? Lo puedes leer más adelante en 1 Corintios 15, del 35 en adelante, pero lo dice en esta forma: lo que se siembra en corrupción, se segará o se cosechará en incorrupción. En otras palabras, este cuerpo es corruptible, ¿sí o no? Los jóvenes dicen, no, yo estoy fuerte, espérate unos añitos y después te va a empezar a doler acá y ya tengo un dolor que no tenía antes y uno que no existía. Nuestros cuerpos están decayendo, estamos envejeciendo. Tarde o temprano, esto corruptible se va a morir. ¿Estás conmigo? Sí. Pero este cuerpo que muere va a resucitar de los muertos, ya no en corrupción, sino de manera incorruptible. Jamás va a morir otra vez. Otra forma de decir esto es que no solamente se siembra en lo corruptible, se siembra y se cosechará en incorruptible, sino que también lo mortal se vestirá de inmortalidad. En otras palabras, este cuerpo mortal va a resucitar de la tumba como un cuerpo inmortal. No un alma que pasea por los cielos, sino un cuerpo de verdad, de carne y sangre que se puede tocar. Cristo Jesús es la primicia de la resurrección y como Él es, nosotros seremos. ¿Cómo era el cuerpo de Jesús cuando resucitó de la tumba? Los evangelios nos dicen que Él comió, que Él fue tocado, que Él tenía las cicatrices, pero también podía traspasar los muros. O sea, es un cuerpo eterno, pero físico, glorificado, incorruptible, eterno. Yo no lo entiendo todo, pero lo puedo ver y decir, eso es lo que nosotros vamos a tener cuando resucitemos de los muertos. Y uno dice, ¿para qué pasar por todo el rollo de la muerte? ¿Sabes qué? Como creyentes en Cristo Jesús, no sé si es correcto decirlo de esta manera, pero anhelamos ser revestidos de lo incorruptible y de la inmortalidad. ¿Sabes por qué? Porque este cuerpo no solamente está descayendo, sino que este cuerpo mortal lleva consigo mismo hasta la tumba una naturaleza pecaminosa, debilidad, tentación, luchas, pruebas. Y este cuerpo no es para siempre. Un día se va a sepultar y jamás va a volver a vivir. Y vamos a resucitar con Cristo, con poder, con gloria, pero ya no con este cuerpo físico decayendo y ya no con esta naturaleza pecaminosa que nos está jalando en dirección opuesta, sino en incorrupción. Eso es lo hermoso de la resurrección. Ahora, ¿quién quiere resucitar de los muertos? ¿Verdad? Con un cuerpo que no envejece y con una naturaleza que no sea pecaminosa. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Bueno, rápidamente voy a citar varios versículos y si son demasiados, perdóname, están en la pantalla o solamente los puedes escuchar, pero ¿qué decían los hombres del Antiguo Testamento acerca de la resurrección o la vida después de la muerte? El salmista en Salmo 16:10 dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. Seol es otra forma de decir la tumba. Tú no vas a abandonar mi alma en la tumba, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. ¿Verdad? Esto se cumple en Cristo, obviamente, pero también en nosotros al resucitar con Él. Salmo 17:15, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante. Job
¿Sabes que Job se piensa que fue es la historia más antigua de la Biblia? Sucedió hace más o menos 4,000 años, por lo menos 5,000 años, no estamos muy seguros. Pero Job dijo estas palabras cuando estaba en su dolor, no entendiendo por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Él dijo estas palabras en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive. Fíjate nomás. Hace 5,000 años, 4,000 años, este hombre decía: yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre el polvo. Es una referencia como simbólica posiblemente de la resurrección. Por lo menos así lo veo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. A ver, ¿cómo es posible eso? Después de que esta piel se deseche, yo en mi carne, en mi piel, en mi cuerpo natural, voy a verlo a Él. Eso solo es posible con una resurrección, ¿verdad? Y la resurrección no es una fantasía espiritual. Es algo literal, es algo físico. ¡Wow! Dice: en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otros. ¡Wow! No lo vamos a leer ahora, pero el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, a la iglesia de los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4:13, él dijo: no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Porque la gente de ese entonces estaba triste porque ya habían fallecido algunos amigos y familiares creyentes. Y Pablo les escribe y les diga: no se entristezcan, porque ellos, cuando Cristo venga al son de la trompeta, van a resucitar de los muertos, van a salir de la tumba. Así que no se entristezcan. Para el que cree en Cristo Jesús, la despedida no es un adiós, solo es un hasta luego. Porque vamos a resucitar y nos vamos a encontrar con Él y vamos a vivir con Él por la eternidad. Bueno, Juan 5, 21 a 29. Mira lo que dice Jesús acerca de la resurrección. Juan 5, 21 a 29. En verdad les digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra de Cristo y cree en Él, ha pasado de muerte a vida. Por cierto, eso empieza a suceder desde ya. No es solamente una promesa para después en el futuro, sino el que cree en Cristo pasa de muerte a vida en esta vida y tiene la garantía de una resurrección en esa. Pero mira lo que dice Jesús: en verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán, y los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida, y los que practican lo malo a resurrección de juicio. Fíjate, todos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para juicio eterno. Pero de que resucitan todos, todos resucitan. Los buenos y los malos, los creyentes y los no creyentes, todos saldrán de la tumba para ser presentados delante del juez. El juicio lo vamos a hablar la próxima semana, pero la resurrección de los muertos es para todos, es para todos. Daniel capítulo 12, fíjate lo que dice el libro de Daniel. Este hombre, este profeta lo escribió cientos de años antes que llegara Jesucristo, pero mirando hacia el futuro en el Espíritu, él dijo estas palabras. Daniel 12, versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, está hablando de la muerte, despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. ¡Wow! Van a despertar, unos para vida eterna, otros para vergüenza perpetua. Es otra forma de decir eso, ¿no? De ignominia, desprecio eterno. ¿Qué es esto de la resurrección para nosotros? Hay tres cosas que vemos aquí en la resurrección que son importantes recordar antes de regresar a casa el día de hoy. Nosotros, en lo que dice la Biblia acerca de la resurrección, tenemos, número uno, la promesa de la resurrección en un futuro. Este cuerpo no es para siempre.
Estas luchas no son para siempre. Estas cosas, esta naturaleza no es para siempre. Porque el día llegará donde este cuerpo y esta naturaleza se sembrarán en corrupción y vamos a resucitar de los muertos con un cuerpo físico, pero eterno. Entonces tenemos una promesa de la resurrección y nuestra fe se basa en la resurrección de los muertos, en la esperanza de la resurrección. Hechos 24:15 decía Pablo, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Es nuestra esperanza. Todos vamos a resucitar. Y esto debe crear en nosotros una expectativa, pero también es como una advertencia. Es una advertencia porque en esta vida se decide dónde pasaremos la eternidad. En esta vida se decide, por eso esta vida es tan importante. La decisión que tomemos de confiar en Jesucristo o no confiar en Jesucristo determina el resto de la eternidad. Determina hacia dónde vamos a resucitar. ¿Resucitaremos a vida eterna o a juicio eterno? ¿Qué resurrección queremos? De que vamos a resucitar, todos vamos a resucitar. ¿Sí? Y de que va a afectar nuestra eternidad, lo va a afectar. Lo va a afectar y por eso Cristo Jesús es nuestra esperanza, porque Él resucitó y Él llama a confiar en Él todo aquel que quiere una vida nueva, una vida eterna, una vida perdonada, una esperanza para la eternidad y una esperanza para el día de hoy. Mira lo que dice 1 Corintios 6:14. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Es una promesa. De que va a haber resurrección, habrá. 2 Corintios 4:14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, nos presentará con ustedes. 2 Corintios 5:4, asimismo los que estamos en esta tienda, es otra forma de decir este cuerpo mortal, en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esta resurrección para el creyente es una promesa que nos da esperanza. Pedro dice que es nuestra esperanza viva. El hecho de que Él resucitó y nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. No es un quizá, no es un a lo mejor, es sí y amén. Habrá una resurrección de muertos y si crees en Jesucristo, esta esperanza es una esperanza viva y se reserva para nosotros una herencia en el cielo, la cual es para ti si crees en Cristo Jesús. Así que hoy decídete y camina creyendo en Cristo Jesús, porque te espera una herencia en los cielos. ¿Será por eso que dice Jesús que debemos invertir en lo eterno? Que lo temporal se va a acabar, pero todo aquel que invierte en lo eterno, eso es para siempre. Lo que hacemos, que tiene valor eterno, es para siempre. Esta esperanza es una esperanza de vida eterna prometida. Miren, yo sé que en la religión y en el mundo la esperanza de una vida eterna es como, bueno, quizá si soy buena persona, espero que Dios me tome en cuenta, espero que sí exista el cielo y a lo mejor vamos a ir para allá. No, así no es. Si crees en Cristo Jesús, es una esperanza segura. Es una esperanza que nos da vida, es una esperanza eterna que nos espera en Cristo Jesús. Y esa esperanza de vida eterna prometida significa que ya no habrá más tribulación, ya no habrá lucha externa, ya no habrá más tentación ni lucha interna, ya no habrá más corrupción, solo habrá gloria y victoria. ¡Wow! El cielo es algo glorioso que no podemos describir con palabras adecuadas, pero que le espera a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Vamos a resucitar. Vamos a resucitar con un cuerpo físico, perfecto, eterno, para recibir nuestra herencia eterna por toda la eternidad. Y eso es algo glorioso. De hecho, todos van a resucitar.
unos para vida eterna, otros para juicio eterno. Pero la resurrección de los muertos es real, es verdad, y todo ser humano va a resucitar. Pero quizá uno diría, ok, entiendo, está bien, me da esperanza para un futuro eterno, pero ¿qué tiene que ver la resurrección a futuro con mi vida ahora? Tiene mucho que ver, porque si tú eres cristiano o tú crees en Cristo Jesús, esa esperanza a futuro se empieza a vivir desde ahorita, y nos lleva a la segunda cosa que quiero decir esta mañana. No solamente es una promesa de resurrección, sino número 2, significa la resurrección de Cristo Jesús y la resurrección de los muertos significa que la presencia del resucitado está con nosotros ya. Tienes una promesa de resurrección a futuro, pero tienes ahora, en la lucha y en la prueba y en la batalla y en la vida en la cual vives, tienes la presencia de Cristo, el resucitado, viviendo dentro de ti. Esa es buena noticia. Esto no es solamente para el cielo, no es solamente para la resurrección, es para aquí y ahora. En este momento, tú al creer en Cristo Jesús puedes tener la presencia de Cristo, el resucitado, dentro de ti por su Espíritu. Él viene a traer justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo a nuestras vidas. Por eso Cristo dice, oren de esta manera, venga tu reino. Esta vida nueva, esta vida de Jesús en nosotros es por la resurrección de los muertos. Si no fuera por la resurrección, nuestra fe sería vana y falsa, porque solamente sería una idea, una filosofía, una doctrina X. Pero no, esta no es una doctrina en letra nada más, es la vida nueva de Jesús en nosotros. La vida cristiana o la vida en Cristo no es un buen estilo de vida, es buenas obras. No, es la vida nueva de Jesús en nosotros. Su perdón, su misericordia me hace una nueva persona. Y eso es lo que predicamos. Vida nueva en Cristo Jesús mediante la fe en Él ahora. Mira lo que dice Romanos 6:4, hablando de la presencia del resucitado en nosotros. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, o sea, ahorita, en novedad de vida o en nueva vida. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Si crees en Cristo Jesús de una forma espiritual, te has identificado con su muerte y el viejo yo ha sido sepultado y has resucitado para andar en vida nueva ahora. Porque al creer en Cristo Jesús, la presencia del resucitado vive dentro de ti. Y Él vive dentro de ti para que vivas una vida resucitada. ¿Estás conmigo? No solamente después de una forma física, pero ahora de forma espiritual. Puedes vivir la esperanza de la resurrección y la vida del resucitado. Desde ahorita, el Señor la quiere cultivar dentro de nosotros para que andemos en nueva vida. Por eso resucitó Jesús. Para que seamos diferentes. Para que andemos con una esperanza ahora. No solamente cuando nos vayamos al cielo, sino ahora tenemos esperanza y ahora tenemos nueva vida, porque la vida del resucitado está dentro de nosotros. Dice aquí, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Romanos 8:11 dice esto, si el espíritu de aquel, escucha, si el espíritu de aquel, hablando de Jesús, o del Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de los muertos, habita en ustedes. El mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. ¿Viste lo que dice ahí? Si el Espíritu de Dios, que sacó a Jesús de la tumba, vive en ti, ahora, dice aquí, Él te va a dar vida a ti. A tu cuerpo mortal te va a dar vida en este momento. Yo no necesito esperar 20, 30, 40, 50 años para experimentar nueva vida. La nueva vida en Cristo comienza ahora al creer y confiar en Él. Esto es más que esperanza para el futuro. Es esperanza para el futuro que cambia la vida ahora y para siempre. Por eso es importante hablar del fin. Porque el fin cambia mi vida hoy. Hoy puedo tener vida en Cristo Jesús. Hoy el Espíritu de Dios que resucita a Jesús de la tumba, si vive en mí, ¿verdad? Dará vida.
O dice otra versión, vivificará mi cuerpo mortal por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Eso me da esperanza también, porque digo, wow, en mis luchas, en mis pruebas conmigo mismo, si Cristo vive en mí, si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de la tumba vive dentro de mí, Él va a respirar vida dentro de mí. ¿Sabes? El primer ser humano, Adán, cuando es formado del polvo de la tierra, lo primero que hizo Dios después de formarlo, respiró aliento de vida en él. Pero cada uno de nosotros nos hemos apartado de Dios y hemos sido desobedientes y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero al confiar en Cristo Jesús, el soplo, el aliento de vida de Cristo, del Espíritu de Dios, llega a nuestras vidas nuevamente y pasamos de muerte a vida en esta vida ahora. Es así, cada uno de nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu resucita de los muertos ahora al creer en Cristo Jesús. Pero este cuerpo mortal y el alma, si es que se puede dividir así, resucita de los muertos para ser vestido de inmortalidad después. Pero el hecho de que yo pueda experimentar la vida resucitada desde ahorita, no solamente me da una garantía de un mejor futuro, sino me da fuerza para el presente, porque sé que el resucitado vive dentro de mí. Por eso mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Qué batalla estás enfrentando en tu vida hoy? Si Cristo está en ti y crees en Él, la vida resucitada de Jesús, su poder y su presencia está contigo y te va a ayudar. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 1:1, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Y esto nos lleva a la tercera cosa y la última. Repasando, esto de la resurrección es una promesa de resurrección, pero también es la presencia del resucitado en nosotros desde ahora. Y número 3, esto nos lleva a reconocer que el poder de la resurrección está actuando en nuestras vidas desde ahora. Nos podrá ayudar para darnos victoria sobre la maldad afuera de nosotros y dentro de nosotros desde ya. Cantábamos hace un momento, derrotado ya no estoy. ¿Sabes por qué ya no estamos derrotados? No porque sabemos más, no porque hacemos ejercicio, sino porque hemos confiado en aquel que resucitó de la tumba y Él vive en nosotros. Si Él está en mí, derrotado ya no estoy. Si Él es mi Salvador, derrotado ya no estoy, porque su poder actúa en mí desde ya. El poder, pero no solamente es el poder de Dios allá en el cielo, es el poder de la resurrección de Jesucristo operando en mi vida ahorita. Eso es algo increíble. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 3, del 10 al 11. Voy a citar una parte. Pablo era un hombre estudiado, era un teólogo. Si hoy viviera Pablo, tendría varios doctorados en teología. Pero este hombre, hablando de todos sus conocimientos y habilidades en teología y conocimiento de Dios y logros en la vida, él dice, todo eso lo dejo atrás y me olvido de todo eso que para mí era ganancia. Y quiero esforzarme para alcanzar a conocer a Cristo. Y no solo a Cristo, sino, dice versículo 10, conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. En otras palabras, olvidándome de mis logros, yo me esfuerzo por conocer a Cristo y por conocer ahora el poder de su resurrección en mi vida, en este momento. Quiero preguntarte, amigo, amiga, ¿conoces a Cristo? ¿Conoces el poder de la resurrección operando en nuestras vidas desde ahora? Lo puedes conocer, porque Él ha hecho todo para darse a conocer a nosotros. Efesios 1:19, lo dice de otra manera, pero dice lo mismo. Efesios 1:19, mira lo que dice. No está en la pantalla, pero voy a leer desde el 18 para que veas el contexto. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y escucha, este sí está en la pantalla. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pausa.
Uno dice, wow, sí, Dios es poderoso y puedo conocer su poder. Pero el siguiente versículo, que creo que no está aquí, dice así: ese poder, el poder de Cristo que tú puedes conocer, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¡Wow! Y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Dios quiere que al creer en Cristo Jesús conozcas el poder de la resurrección en tu vida ahora. Eso es ser cristiano. El conocer el poder de la resurrección. El poder de una vida resucitada, una vida cambiada, una vida transformada. ¿Sí? Un corazón cambiado y transformado por el poder de Dios. Pero no es poder como lo presenta el mundo. Este es el poder que se manifestó cuando resucitó a Jesús de la tumba. Fíjate, Él es el Hijo de Dios. Y Él fue resucitado con este poder, siendo el Hijo de Dios. ¿Habrá algo más poderoso que lo que resucitó a Jesús, el Hijo de Dios, de la tumba? No. Ese es el poder de Dios que puede operar en ti y puede operar en mí al confiar en Cristo Jesús con nuestras vidas el día de hoy. Lo vamos a ver en más detalle el próximo domingo, porque sé que Apocalipsis a veces da un poquito de temor. Pero Apocalipsis 20, versículo 6, dice estas palabras. Dice: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos. Wow, ¿qué es eso? ¿Qué es la primera resurrección? Si hay una primera, entonces debe haber una segunda. Y si hay una segunda muerte, debe haber una primera. Hay una matemática que nos enseñaron hace mucho tiempo que es buena. Si naces una vez, mueres 2 veces. Pero si naces 2 veces, solo morirás una sola vez. Funciona de esta manera. El que nace físicamente y tiene su acta de nacimiento, pero hasta ahí, y nunca puso su fe en Jesucristo, no nació una segunda vez, solamente nació una vez. Va a morir 2 veces. A ver, ¿cuáles son esas 2 veces? La primera muerte es la muerte física. ¿Estás conmigo? Pero aquí dice: bienaventurado el que forma parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre él. A ver, ¿cuál es la segunda muerte? Según Apocalipsis 20, 14 y 15 dice, lo vamos a definir nada más, y en el próximo domingo, para que vengas, vamos a ver en más detalle esto del juicio y la segunda muerte. Pero dice: esta es la muerte segunda. ¿Cuál? El lago de fuego. ¿Cuál es la muerte segunda? El lago de fuego. O sea, y más adelante lo vamos a ver, pero el infierno que ahora existe y la muerte y el Hades, cuando sea el juicio y después del juicio, el infierno presente, el Hades en el presente va a ser echado al lago de fuego. Y toda persona que su nombre no esté escrita en el libro en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Entonces, ¿cuál es la muerte segunda? La muerte segunda es después de resucitar físicamente y ser presentado delante del juez de los vivos y los muertos. El libro de la vida se abre y todo aquel que ha nacido 2 veces físicamente y nació en Cristo no sufrirá el daño de la segunda muerte. Pero todo aquel cuyo nombre no está en el libro de la vida va a pasar a la segunda muerte. Por eso aquí dice: feliz, bienaventurado, dichoso el que tiene parte en la primera resurrección. Ahora, ¿qué es esto de primera resurrección? Bueno, en sí hay 2 resurrecciones, ¿verdad? La primera es espiritual, aquí y ahora, al confiar en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, ya lo vimos. La presencia del resucitado vendrá a tu vida. El poder de la resurrección está operando en ti ahora mismo, trayendo vida a tu cuerpo mortal, trayendo vida a tu alma, trayendo vida a tu mente y esperanza a tu corazón. Esa es la primera resurrección. La Biblia dice en varias ocasiones: hemos sido sepultados juntamente con Él, hemos muerto juntamente con Él en vida, espiritualmente, no físicamente. Has creído en Cristo, te has unido a su muerte, te has unido a su sepultura y te has unido a su resurrección. No a una religión, a su resurrección, a vida nueva, el poder de Cristo operando en ti el día de hoy. Esa es la primera resurrección.
El haber creído en Cristo en esta vida y el conocer a Cristo en esta vida, conocer su misericordia y su perdón. Todos van a resucitar la segunda vez, en esa segunda resurrección. Pero el que participó en la primera resurrección, el que creyó en Cristo Jesús ahora, el que confió en Él y le dijo: Señor, yo creo que tú salvas, confío en ti para mi salvación, Él no sufrirá la muerte segunda, que es el lago de fuego. Así que, amigo, amiga, este es el momento para responder a la invitación de Jesús. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. No es un a lo mejor, es algo seguro en Él. ¿Has confiado en Él? ¿Has creído en Él? Yo no te estoy preguntando si has ido a la iglesia 10 años. ¿Has creído en Cristo? ¿Has confiado en Él? ¿Le has entregado tu vida? ¿Le has pedido perdón por tus pecados? ¿Le has dicho: Señor, yo quiero un nuevo comienzo en ti? Te lo ofrece, porque no solo Él resucita, sino que Cristo también dijo en Juan 11: yo soy la resurrección y la vida. Solo necesitas a Cristo y ya tienes la resurrección. Él es la resurrección y la vida. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17 dice: Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Voy a invitar a los músicos que pasen y vamos a cerrar. Cuando uno piensa en el fin, no pienses en cosas raras o en libros raros o en predicciones raras. Piensa en Cristo, que Él viene. Y no solamente viene, sino cuando Él venga, Él resucitará del sepulcro, de la tumba, a todo ser humano en toda la historia. Y todos seremos presentados delante del juez, de los vivos y los muertos. Pero si en esta vida has creído en Cristo, tienes esperanza, tienes un futuro, tienes una esperanza segura. Y bueno, esto es para todos, porque yo sé que algunos ya hemos creído en Cristo Jesús. Por eso vemos que la promesa de la resurrección no solamente es una promesa a futuro, sino que la presencia del resucitado vive en mí ahora. No hay nada que no podemos enfrentar si la presencia del resucitado está dentro de nosotros, ¿verdad? No hay nada que no podemos enfrentar si el poder de la resurrección está operando en nuestras vidas el día de hoy. Tienes un patrón difícil, el poder de la resurrección está operando en ti. Tienes una lucha, una prueba, el poder de la resurrección está operando en ti si has creído en Cristo Jesús. En cierta forma, esto se tiene que activar, se tiene que reconocer. Porque a veces vivimos y luchamos como si estuviéramos solos. No estás solo, Cristo está contigo. Él pelea por nosotros. Derrotado ya no estás, porque Cristo vive en ti. Él salió de la tumba y a ti te va a sacar de la situación en la cual te encuentras, pero también te va a sacar de la tumba en un futuro. Esta esperanza de la resurrección es la más importante. Esta esperanza la trae Jesús, solo Jesús. Él va a venir otra vez y entonces vendrá el fin, después de que resucite a todos los muertos. Pero antes de que Él regrese físicamente, Él puede venir a tu vida el día de hoy. Puede venir a tu vida para traer salvación, o puede venir a tu vida para traer fuerza, fortaleza y poder para este momento. ¿Qué necesitas hoy? ¿Necesitas una nueva vida? Invita a Jesús, dile: Jesús, yo creo en ti, yo quiero que tú vengas a mi vida y me des una nueva vida. Ya conoces a Cristo y necesitas poder para el momento. Dile: Señor, yo creo en ti, te necesito, ven a mi vida, dame el poder que necesito para enfrentar lo que tenga que enfrentar, dentro de mí o fuera de mí. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti en este momento, te damos gracias que tú vienes pronto, pero en tu misericordia nos has dado tiempo para confiar en ti, para creer en ti. Gracias, Señor, que cuando tú vengas, Jesús, vas a resucitar a toda persona, a todo ser humano de los muertos, incluyéndonos a nosotros. Esta es nuestra esperanza para el futuro, pero es una esperanza para el día de hoy también, porque tú vives en nosotros, porque tú nos das nueva vida. La presencia de Cristo en nosotros nos da una nueva esperanza, un nuevo aliento de vida hoy. Mientras estamos orando, yo no sé qué necesitas, pero sí sé que necesitamos a Jesús.
Si no has rendido tu vida a Cristo o te has apartado de Él, en este momento dile: Señor, yo creo en ti, yo te necesito, Jesús, ven a mi vida. Yo creo que moriste y resucitaste. En tus propias palabras, dile cuánto lo necesitas.